La mesa que vamos a tratar en la última parte del programa trata sobre la tendencia número 5 del documento de la IFLA, referente a la economía de la información, dice que la economía de la información se transformará por las nuevas tecnologías. Antes de darle la palabra a mis colegas, nos acompaña un nutrido grupo de colegas de conocido prestigio ya en nuestro medio. Antes de darle la palabra, me gustaría hacer una pequeña introducción, por eso estoy aquí en el lugar de la doctora Diana, después intercambiamos lugar. Me gustaría hacer una introducción de cuáles son los aspectos fundamentales que trata este tema. La documentación de IFLA es muy rica en cuanto a todos estos temas que estamos tratando, pero no sabemos si todos los presentes o las personas que están participando han leído. Yo les recomiendo que lean todos los documentos que se han generado de IFLA sobre esto. Están colgados todos en la página de IFLA y es increíble cuando uno llega a profundizar y a leer más en detalle lo que está escrito en estos documentos, que el problema es mucho más grave y alarmante de lo que realmente estamos tratando en el evento. Ayer el doctor Bouchard hablaba y decía problemas muy puntuales sobre el papel y el rol de la biblioteca. La primera aspecto que podemos referirnos en esta temática es como un prólogo que hace el documento de IFLA, donde explica que la proliferación de dispositivos móviles hiperconectados, sensores de redes en aparatos e infraestructura, impresión tridimensional y la tecnología de la traducción del lenguaje transformarán la economía global de la información, sin lugar a dudas. Están marcando pautas en las que vamos a observar en un futuro muy cercano distintas formas de producir documentos en tercera dimensión, objetos en tercera dimensión, que también pueden ser hasta desde un diseño industrial hasta una proteína. Ya se están imprimiendo proteínas para alimentar a las personas en tercera dimensión en las impresoras. También hace alusión a que los modelos de negocios existentes en muchas industrias experimentarán una instrucción creativa impulsada por dispositivos innovadores que ayudarán a las personas a permanecer económicamente activas en el futuro desde cualquier lugar. Es decir, ya la persona que tiene problemas con el traslado a su centro de trabajo, y eso no va a constituir un problema, ya podrá vivir no en la ciudad, podrá vivir en el campo y podrá hacer un teletrabajo y podrá hacer sus actividades, por lo tanto va a tener una vida y un futuro económicamente activo de mayor tiempo. Esta introducción se fragmenta en varias, lineamientos generales o atenciones, puntos de atención que IFLA señala. Lo primero que podemos destacar es que se calcula que para el año 2030 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, aunque con una posible tendencia a regresar a sus pequeñas comunidades de origen, que podrían resultar en reactivaciones económicas, sociales y culturales. Lo que explicaba, ya no es necesario trabajar en la gran metrópoli, se puede trabajar en una finca, en un rancho, con internet, con teletrabajo y con una vida más saludable y menos estresada. Y es algo que ya se empieza a ver en algunos países europeos. Los países en desarrollo se beneficiarán de una población joven en crecimiento, mientras que gran parte del mundo desarrollado enfrenta desafíos económicos de una fuerza laboral que envejece. Esto es producto de la conocida transición demográfica. Son ya países con poblaciones muy envejecidas que a lo largo de muchos años han acumulado una población económica activa sin reemplazo y sin sustitución para la fuerza de trabajo. En otro sentido, el documento también dice que los individuos y las empresas son cada vez más capaces de participar en la economía global de la información desde cualquier lugar del planeta, lo cual reduce algunas ventajas competitivas vinculadas con la ubicación geográfica. Lo mismo
que hablamos de la distribución geográfica. También los avances en inteligencia artificial permiten combinar el reconocimiento de voz, la traducción automática y la síntesis de voz para apoyar la traducción multilingüe en tiempo real. Esto rompe fronteras de comunicación a nivel global. Si antes hablábamos desde hace tiempo de una aldea global, pues ahora vamos a hablar de una aldea global pero comunicada, multilingüe, pluricultural y con una capacidad de conectividad y de comunicación insospechada. Los dispositivos móviles, que son aparentemente en esta época el dispositivo estrella que nos permite hacer todo lo que hablaba el doctor Juan Buchez ayer sobre cómo un smartphone tenía incorporada miles de funciones de otros aparatos. Los dispositivos móviles han llegado a ser el principal medio de acceso a la información, los contenidos y los servicios. Todo lo que querramos ver en estos momentos en nuestra vida cotidiana y también hasta del contenido, podemos hacerlo llegar a través de los dispositivos móviles. El número de sensores en red integrada en dispositivos, aplicaciones e infraestructura se acercará a los 50.000 millones para el año 2020. Esto es que vamos a tener Wi-Fi en el centro de la selva, porque ya la Wi-Fi no depende de cable, no depende de conectividad, no depende, puede haber un globo aerostático en el medio del Amazonas y a través de ese globo podemos conectarnos a Internet. Podemos tener un avión no tripulado pasando por una región y emitiendo señales de Internet en el Polo Norte, en lugares donde realmente todavía no se llega con una conectividad fuerte. El aumento de la competencia de las economías en desarrollo crea la necesidad de políticas económicas proteccionistas de los países desarrollados. Siempre es una relación que se ha dado, pero que se va a aumentar en esta época. Y por último, los nuevos grupos sociales y económicos ejercen el poder a través de un mayor acceso a los recursos de salud y educación, a los servicios electrónicos gubernamentales y financieros. Y los avances en telecomunicaciones conectados a los sistemas de asistencia en salud a distancia ayudan a las personas a permanecer económicamente activas por más tiempo de vida. Esto es alargar la esperanza de vida, esto es alargar el tiempo de que la persona, sin moverse de su casa, va a tener una asistencia médica y va a tener una mejor calidad de vida. Todas estas planteamientos que se dan en esta tendencia, que es la tendencia número 5 de los documentos de IFLA, en ellos se percibe que no solo trata el problema de la información digital y de los problemas relacionados con la bibliotecología y con la ciencia de la información. Aquí hay problemas muy serios de tipo social, que son los que van a revolucionar el cambio social en la población. Son problemas que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la transición demográfica que va a sufrir la economía mundial, tiene que ver con los problemas de globalización, tiene que ver con los problemas de servicio, y tiene que ver hasta una distinta y una nueva forma de vida para trabajar, para comunicarse y para también tener una mejor calidad de vida. Quiere decir esto que nuestro grupo de panelistas podrán presentar ahora en sus ponencias aspectos en los cuales evidentemente podrán hacer alusión a algunos de estos puntos y algunos otros podrán quedar fuera. Por eso mi invitación a que consultaran los documentos de IFLA y lo leyeran con un poquito más de detalle. Por el solo hecho de que somos especialistas en documentación, información y bibliotecólogos y tenemos que estar informados de lo que se viene en las próximas, en el tiempo más inmediato y poder dar un servicio de referencia con toda esta información y lo que esto implica en el cambio de vida de las comunidades a las cuales nosotros servimos. Muchas gracias. Nos cambiamos ahora de lugar. Y vamos a dar lugar entonces a la mesa. Empezamos con la doctora Diana Eugenia González Ortega.
que nos visita de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Diana González Ortega cursó la licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Tiene maestría en Educación y doctorado en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Cursó diplomado en Administración Universitaria por la Universidad Autónoma Metropolitana y herramientas estratégicas para la alta dirección por el Instituto Tecnológico de Sonora. Le damos la palabra a la doctora. Buenas tardes a todos, un placer, muchas gracias por la invitación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Señor coordinador, un placer estar con todos ustedes. Quisiera saber quiénes son alumnos de bibliotecología, si levantan su mano. Muy bien. ¿Quiénes trabajan dentro de bibliotecas o centros de información? En el ámbito de empresas sobre información. Muy bien, un placer. La metodología que yo seguí fue exponer sobre los 5 puntos de la IFLA, pero especialmente me enfoco al número 5, la economía global de la información que se transformará por las nuevas tecnologías. Quiero decirles que no hice presentación de PowerPoint, pero creo que estos puntos analizados y vistos desde mi perspectiva personal y sobre todo enfocados en el ámbito de la región y estado de Veracruz será importante. Los avances en la traducción automática están cambiando la forma en que nos comunicamos unos con otros, rompiendo las barreras del idioma. En las regiones donde el contenido educativo local es limitado, los estudiantes tendrán acceso a los materiales traducidos que originalmente provienen del extranjero. Los investigadores y los usuarios podrán leer en su propio idioma cualquier libro, artículo o blog en línea que se haya escrito. A medida que se disuelven las limitaciones de idioma entre las comunidades, nuevas asociaciones creativas y modelos de negocios surgirán. La traducción automática cambiará la forma en que nos comunicamos. ¿Aumentará nuestra comprensión? ¿Cuál es el impacto cultural de la utilización de traducciones automáticas carentes del beneficio de su contexto cultural? La traducción automatizada pondrá a prueba los modelos de negocios existentes y los marcos regulatorios. Si puede procesar cualquier trabajo mediante un traductor automático, ¿qué impacto podría tener esto en la publicación? ¿Qué nuevos modelos de negocios surgirán en un entorno de comunicación sin frontera? Las aplicaciones de traducción automática efectivamente están disolviendo las barreras idiomáticas y sus beneficios serán incrementales en la medida en que éstas sean mejoradas. Estos beneficios incluyen una mayor visibilidad de todos y cada uno de los recursos creados por los usuarios que son compartidos en las redes, así como la posibilidad de conocer una mayor diversidad de puntos de vista sobre múltiples temas de interés para los usuarios y la factibilidad de detectar necesidades de diverso tipo, lo que daría origen a un nuevo ecosistema de empresas e industrias basadas en el conocimiento y el empaquetamiento de información para atender dichas necesidades. Así como la tecnología de la imprenta, sumada a las ideas de la reforma religiosa y posteriormente a las ideas de la ilustración, suscitaron cambios profundos en los aspectos económicos, políticos y sociales que contribuyeron decididamente a la configuración del mundo contemporáneo, el desarrollo de las TICs acelerarán, como se está
constatando el advenimiento de transformaciones que son difíciles de prever, que alterarán radicalmente tradiciones culturales, formas de vida y por ello modelarán las aspiraciones de las nuevas generaciones. En el ámbito de la industria editorial se observa ya la diversificación de soportes de información y la producción de contenidos que rebasan la mera representación textual y que se dirigen a potenciar las presentaciones audiovisuales. Se observa la transformación del tratado o del ensayo como una exposición con contenido inmodificable frente a la que el lector asume el papel de receptor de contenidos. Hacia hipertextos con contenido dinámico, siempre actualizado, con los que el lector interactuará. El concepto de autor será redefinido considerando la posibilidad de intervención en el contenido de pares distantes o de colectivos. El carácter notable del contenido propiciará la aparición de formas de interacción entre autores y lectores que dificultaba la tradición editorial impresa. En el aspecto de la comercialización de fuentes de información, se observará la reducción significativa de los costos y tiempos de producción y distribución, considerando la intangibilidad de los soportes y la forma como estos pueden servirse a los usuarios o consumidores. Por otra parte, se acentuará la disponibilidad de recursos de información en la modalidad de acceso abierto, Creative Commons y otras formas de compartición libre de información, lo que eventualmente puede conducir a una reducción de costos de las empresas activas en el mercado editorial. Otros cambios previsibles serán el adelgazamiento de los inventarios de fuentes impresas de casas editoriales y librerías, puesto que un volumen creciente de obras se servirá sobre demanda directa. Todo lo anterior contribuirá en la medida en que los contenidos no sean dinámicos o sean poco visibles en repositorios de la web profunda, a acentuar el carácter elusivo y efímero de las fuentes de información, lo que traerá aparejada la necesidad de mejorar los buscadores de información y a todas las acciones que aseguren la visibilidad de la información. Las prácticas bibliotecarias en relación a la organización documental pueden modificarse en forma sustantiva considerando la adopción de estándares y formatos de la web por parte de la industria editorial en la modalidad de libro electrónico, marcado de textos, metadatos, etc. Se avisora la posibilidad de la catalogación automática desde el momento de la producción de contenidos, que ha dejado de ser un dominio exclusivo de editoriales para convertirse en una actividad en la que concurren un número creciente de individuos. Un hito en tal línea de desarrollo será la sustitución del teclado y de las pantallas táctiles como interfaces hasta ahora dominantes, por el uso de la voz para el control total de computadoras y dispositivos portátiles. Al haber arribado a esta fase, se potenciará ampliamente la comunicación, lo que aunado al uso de traductores que realicen traducciones en tiempo real, nos permitirá hablar de la eliminación de las barreras idiomáticas, registrándose cambios en todos los órdenes con efectos culturales imprevisibles. Tanto los estudiantes como las demás personas que tienen interés en acrecentar sus conocimientos podrán examinar un enorme volumen de contenidos cuyas referencias son conocidas en la red, pero que por ahora, en la medida en que lo impidan las barreras idiomáticas, resultan inescrutables. Gradualmente se está arribando a esta etapa. La traducción asistida por computadora
a largo plazo podrá ser la causa de la pérdida acelerada de la diversidad lingüística, teniendo en cuenta la dominancia creciente de pocos idiomas. Tal fenómeno entraña un efecto de penetración cultural que puede conducir a la dominación cultural. El desarrollo tecnológico en esta vertiente, aunado al uso de aplicaciones que nos permitan hablar de la delegación de trabajo y de la toma de decisiones, serán, entre otros, elementos que darán lugar a transformaciones radicales de los patrones de actividad en todos los ámbitos. Recomendaciones y punto final. Ya me habían contado de seguro las hojas, pero hasta creen. Primera recomendación. Alentar acciones en materia de curaduría de datos y documentos a fin de preservar los contenidos de fuentes de información que por su soporte se tornarán inaccesibles. Impulsar el inicio de proyectos de integración de repositorios digitales y consolidar los repositorios existentes, a fin de garantizar el acceso a fuentes de información producidas en demarcaciones geográficas específicas por entidades o grupos. Alentar proyectos de acceso abierto a fuentes de información y respaldar los repositorios existentes que tienen tal carácter. Estar atentos a los desarrollos de la web semántica en general y a los de ontologías en particular, para aprovechar los mismos en beneficio de los usuarios y de la organización de los recursos de información. Alentar proyectos de geolocalización de documentos para sustentar los servicios de información basados en contextos y ubicación, así como los de realidad ampliada. Formular políticas de adquisición que tomen en cuenta la oferta ampliada, plurilingüe de recursos digitales de información en función de las necesidades de las comunidades de usuarios. Alentar el desarrollo de las políticas nacionales que procuren la representación en el ciberespacio de fuentes de información en la mayor diversidad posible de lenguas nativas. Alentar la vigilancia del desarrollo de las tecnologías de traducción automática y de la producción digital, tomando en cuenta las consideraciones de organismos internacionales como la UNESCO en torno a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad, así como del impacto de tales tecnologías en el ámbito de los servicios. Participar en las iniciativas sobre sustentabilidad y las buenas prácticas de gestión del conocimiento y del desarrollo de estrategias de consumo y producción amigables con el medio ambiente, a efecto de reducir la huella ecológica. Consumo energético, costos de mantenimiento de espacios que sustentan servicios de información, optimización de la relación costos-beneficios de los recursos y servicios también de información, relacionada con las bibliotecas e infraestructura de información. Muchas gracias. Gracias a la doctora González Ortega. Por razones de tiempo en la moderación no vamos a hacer un resumen de cada uno de los participantes porque nos extenderíamos demasiado y vamos a dejar más tiempo a la discusión y a las preguntas que le vayan a hacer a los panelistas. Concluyendo esta presentación, le damos la palabra al maestro Saúl Irán Souto Fuente, del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior. Es licenciado en Filosofía y maestro en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudia el doctorado en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es director de Bibliotecas de la Universidad de Monterrey. Fue coordinador de la licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es el presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, CONPAC. Le damos la palabra al maestro Saúl Irán Soto.
Gracias, doctor. Gracias al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y a la oficina de la IFLA, al doctor Ríos, por supuesto, a ustedes que están aquí y a los que no están aquí, pero que aún así están allá. La primera pregunta que yo me hago, pero es para ustedes, para que entiendan mi punto de vista, es desde dónde veo lo que yo veo. Yo soy bibliotecario, lo he sido ya por más de 3 décadas, también soy bibliotecólogo. Algo de lo más importante, he sido administrador de bibliotecas ya cerca de 20 años. Y esto marca mucho de mi mirada a cualquier asunto de nuestra profesión y de nuestra disciplina. Y también desde hace muchos años, por convicción, soy miembro de diferentes comunidades. Principalmente participo en AMBAC, en Reviesne, la red de bibliotecas de las IES del noreste, y en COMPAB, y en algunas otras también, en la IFLA, la ALA, etcétera. Esto es, yo veo las cosas desde cierta perspectiva, distinta a la de cada uno de ustedes, porque yo veo lo que yo puedo ver. Y eso es un reconocimiento que hago siempre, porque yo no veo lo que ustedes ven. ¿Sí? Yo voy a plantear un conjunto de inquietudes principalmente. Tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas en la vida en general, y en este asunto en particular. Y más porque me encontré con él hace una o 2 semanas, ¿no? Entonces, muy pocas respuestas. Para que no se me olvide nada más, para mí, porque yo soy una persona muy famosa por la memoria, y no por buena mi memoria, para que no se me olvide. La tendencia se puede sintetizar en que la economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías. Es para mí. Pero lo voy a ver como bibliotecario, cómo afecta mi trabajo como bibliotecario. Voy a brincarme esto porque ya lo veo bastante bien el doctor Gorbea, Diana también habló bastante de ello, entonces yo preguntaría, y no nada más en función de lo que dijeron ellos dos, sino de lo que hemos visto, ¿las aguas están tranquilas? Podríamos decidir no ver la realidad. Yo les pediría que leyeran junto conmigo esto, dice... es un reporte del año pasado de la ALA, dice, más que nunca las bibliotecas son centros de la comunidad y es el bibliotecario quien trabaja para mantener un lugar seguro para los adolescentes, un punto de contacto para las personas mayores y un lugar para nutrir el aprendizaje permanente para todos. Llevando esta afirmación que tiene sentido, pero llevándola al extremo, podríamos decir, todo está tranquilo, no pasa nada. El futuro es bonito y los jóvenes, sobre todo los jóvenes que empiezan a trabajar en bibliotecas, tal vez piensen, me voy a jubilar como bibliotecario. Esta sonrisa es porque yo me retiro pronto y yo no voy a tener los problemas que ustedes van a tener. ¿Cómo nos ven nuestros usuarios? Esa sería una de las primeras preguntas. Yo les sugeriría que no se nos olviden aquellos reportes de OCLC, por ejemplo, que le preguntaban a la comunidad en general, ¿a dónde va usted en primera instancia cuando necesita información? ¿Se acuerdan? La biblioteca ni siquiera aparecía como una opción. ¿Sí? ¿Cómo nos ven nuestros usuarios? Nosotros, por unos días en la Universidad de Monterrey, una encuesta diaria que aplicamos, solo por unos días, vamos a preguntarle a los usuarios lo siguiente. Nos van a tener que calificar del 0 al 100 y les vamos a poner ese enunciado para que ellos lo pongan la calificación. La biblioteca está a la vanguardia en tecnología y es motivo de orgullo. Y la verdad es que tenemos mucho, pero yo ya me imagino cuál va a ser la respuesta de nuestros usuarios, los usuarios comunes, los que muchos de ellos ni siquiera van ya a la biblioteca. Esa es una realidad nuestra. A veces luego le preguntamos solo a los que sí van a la biblioteca,
pero no a los que no van. Voy a reflexionar acerca de información y bibliotecas, sobre la profesión y la disciplina, sobre las bibliotecas y su papel hoy y en el futuro, sobre los bibliotecarios, sobre los usuarios y sus demandas, y lo haré rapidísimo. Tenemos, aquí algo que a mí me preocupa, siempre me preocupa y cada vez que puedo lo digo. Los bibliotecarios queremos cargar el peso del mundo en nuestras espaldas, en todo. Sí. Cuando se habla de desarrollo de habilidades informativas, por ejemplo, creemos que a nosotros nos toca. Cuando es un asunto que tiene que ver con el perfil de egreso y con las competencias genéricas que se logran a través de todo el currículum, el bibliotecario por sí solo es capaz de enseñar algunos asuntitos muy específicos, como usar el catálogo, como entrar a EBSCO, pero la auténtica alfabetización informativa, aquella que viene en los 6 o en los 5 o los 7 enunciados de las diferentes agrupaciones, esa solo se logra en el proceso educativo a través del currículum, no hay otra manera. La lectura, luego los bibliotecarios creemos que a nosotros nos toca cambiar el mundo y hacer lectores. Vamos, algo podemos hacer, algo estamos haciendo, no lo dejamos, pero si no es un asunto de currículum, no se va a resolver. Y de currículum en todos los niveles, hasta el que nos toca a muchos de nosotros, en particular a mí me toca el de la educación superior. Entonces yo me pregunto, ¿los bibliotecarios realmente tenemos clara la distinción que hay entre información y bibliotecas? A nosotros nos toca todo el mundo de la información, ya se ha comentado mucho por aquí, yo les pido que sigamos reflexionando en esto. Nos toca toda la información. Podemos cargar ese monstruo en nuestras espaldas, y el monstruo ha crecido y crecido y sigue creciendo. En algunos de los documentos se decía que 3 años antes se produjo información ya registrada en una cantidad mayor a la que tenemos registrada de 4 años para atrás en toda la historia de la humanidad. Vamos, que a veces no podemos ni con nuestras bibliotecas y todavía queremos cargar eso. Esto es algo que yo comento muy seguido también a mis compañeros, los educadores bibliotecarios, porque siento que con mucha frecuencia no distinguimos adecuadamente entre la profesión y la disciplina, y pensamos que en los niveles profesionales que nos toca dirigir o en los que nos toca participar, estamos obligados a vaciar la disciplina, como decía Freire, ¿no? Como si fuera un recipiente el alumno y nosotros le pudiéramos vaciar la bibliotecología, y se nos olvida en muchos momentos que estamos preparando profesionales que van a salir para hacer algo. Yo pongo un ejemplo siempre. Si vamos a cualquier perfil de egreso de casi cualquier licenciatura, en nuestro país nos vamos a encontrar con algo que dice más o menos lo siguiente: el egresado de este programa va a ser capaz de catalogar, clasificar, asignar encabezamientos de materia, dirigir bibliotecas, dar servicios de referencia, diseñar programas de alfabetización informativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y sale el alumno, ¿y qué es lo que sabe hacer? Los que hemos contratado bibliotecarios lo sabemos, ¿no? ¿Qué saben hacer? Catalogar algo, ¿no? ¿Sí? Es lo más, y de ahí para allá, miren, y no se trata de menospreciar a nadie, se trata de pedirle a nuestros compañeros, sobre todo a los compañeros educadores, que sean muy precisos. No tiene nada malo decirle al mundo: en este programa vamos a preparar asistentes profesionales para las bibliotecas, vamos a preparar catalogadores, por ejemplo. Lo seguimos necesitando. Yo dirijo una biblioteca, presido una agrupación de bibliotecas universitarias, seguimos necesitando bibliotecarios, por supuesto, pero el mundo no se acaba ahí. A las bibliotecas, cuando yo me las planteo también, yo pienso, las bibliotecas son solo fuentes de información, porque a veces tendemos a eso. Las bibliotecas son, por supuesto, fuentes de información, pero también son espacios para trabajo académico, y eso en muchas ocasiones se nos olvida o no le damos la suficiente importancia.
Y también son el lugar donde los usuarios encuentran a los intermediarios que le van a permitir llegar a ese mundo de la información en el que ellos no son expertos. Como fuentes de información, las bibliotecas fueron tradicionalmente repositorios de información confiable. Uno entraba a la biblioteca y sabía que ahí iba a encontrar información confiable porque ya había pasado por varios filtros. El filtro de la edición, por muy criticado que sea, podríamos hablar muchísimo acerca de eso, pero a fin de cuentas no cualquier cosa entraba al mercado editorial. Hoy sí. Hoy cualquier cosa entra, y desafortunadamente de la mano de los grandes, de los gigantes, de Amazon, por ejemplo. Ustedes, cualquiera de ustedes, yo, podemos hacer un libro, hacer un contrato con Amazon y ya nos ponen en diferentes lugares como si fuera un libro realmente existente. Bueno, a lo mejor sí lo es, pero ya no pasó por aquellos filtros. Y la biblioteca era otro filtro. Entonces, entre filtro y filtro, generábamos espacios confiables. No quiere decir que no lo sean hoy, pero esto está siendo simbrado. Los usuarios pues empiezan a desconfiar en lo que tenemos en las bibliotecas y empiezan a buscar en otros lugares. Como espacios para el trabajo académico nos seguimos encontrando con que muchas bibliotecas siguen siendo zonas de silencio. Y es completamente paradójico, ¿no? Porque por un lado, si le preguntamos a los directivos de esa escuela, facultad o lo que sea, cuál es el modelo pedagógico, etcétera, nos van a decir prácticamente todos, nos enfocamos en competencias, está centrado en el alumno, en el aprendizaje, y de estudio en silencio. Es imposible, pues, que todo lo anterior sea cierto, y nosotros, y que eso lo posibilitemos con espacios en silencio. Como espacios, pues esto está modificándose tremendamente. Tenemos que abrir espacios pues para trabajo colaborativo, pero luego, ayer lo oíamos, es cierto, una parte muy importante de la educación en el futuro va a ser en línea. Tendrá que ser así. Tal vez incluso se lleguen a acuerdos en donde la mitad de la currícula se genere en un solo lugar a nivel nacional para las licenciaturas en Derecho, por ejemplo, y luego le demos los aires regionales con la otra mitad de la currícula, y eso es factible, es perfectamente posible en este momento. ¿Qué va a pasar en esos momentos cuando el usuario ya no tenga que acudir a la universidad? La biblioteca como espacio para el trabajo académico, ¿qué va a terminar siendo, pues, no? Hoy no es esa la realidad. Hoy nos piden, vemos que es necesario que las bibliotecas sigan construyéndose como espacios para el encuentro, para la generación de ideas, para la creación del conocimiento, pero es algo que puede ser completamente resquebrajado por la realidad. En nuestro país incluso se habla de Learning Commons, conceptos ya muy novedosos, de espacios para el aprendizaje. El TEC de Monterrey utiliza ese concepto en inglés incluso. Y así se encuentran los Learning Commons en diferentes campus del TEC de Monterrey. ¿Qué debemos hacer hoy? Y créanme, nada de esto es gratis. Absolutamente nada de esto es gratis. Los bibliotecarios, pues, los usuarios siguen necesitando a los bibliotecarios que son los expertos en el manejo de la información, en la codificación y por lo tanto en la codificación de la misma. Ese es un trabajo que no disminuye, al contrario, aumenta. Y los bibliotecarios tenemos que estar en consonancia con estas necesidades de los usuarios. Los usuarios, ¿qué quieren hoy de sus bibliotecas? Requieren recursos digitales en una variedad y volumen sin paralelo en el pasado. Antes ni siquiera se cuestionaban si lo que tenía en su biblioteca era suficiente. Hoy sí. Hoy ven lo que tiene la biblioteca, ven lo que hay afuera y dicen esto no sirve. Requieren espacios modernos, confortables, adecuados para esas nuevas modalidades de trabajo académico también. Bibliotecarios que les inspiren confianza. Tecnología por todos lados, redes inalámbricas de altísima velocidad, de un ancho de banda sin paralelo, electricidad para conectar sus dispositivos. Es una demanda impresionante en todos lados. Llegan todos con aparatos y no hay dónde conectarlos.
el futuro a mediano plazo. Los bibliotecarios que administramos bibliotecas, muchos de nosotros sabemos pues que desde la mitad del siglo pasado la edición de revistas pasó de ser mayoritaria de los entes eruditos a los entes comerciales. Eso sigue. Y aumentan el 10-11% en la moneda de origen, en dólares, en euros, etcétera, cada año. ¿Cuánto les incrementan? Si alguno de ustedes dirige alguna biblioteca o está cerca de quienes tienen el acceso a los presupuestos, ¿cuánto les aumentan los presupuestos cada año en sus bibliotecas? A nadie. A nadie se los aumenta en esa medida. Es salvaje. Incluso los editores comerciales han incursionado en el Open Access. Springer, por ejemplo, es importantísimo, es Open Access, no es gratis, es carísimo, alguien paga. Dicen ellos, there is no free lunch. Es cierto. Pero siguen dominando nuestro mercado. Hay esfuerzos, pues, esfuerzos de las comunidades académicas, empiezan a generarse revistas arbitradas de acceso libre, se presiona pues para que los mismos editores le den acceso a las mismas comunidades de sus universidades. En las grandes, en las enormes de Estados Unidos, están logrando que los grandes editores cedan ante la demanda de la universidad de que permitan, al menos a la comunidad de Harvard, Yale, etcétera, Stanford, en fin, que le permitan el acceso libre de lo que hacen sus propios investigadores, porque siempre es paradójico. El investigador trabaja en la universidad y luego para llegar a él tienen que pagar por el acceso, ¿no? Eso ya se está logrando, hay legislaciones, veíamos una noticia ayer, antier, de que ya en la comisión respectiva, en la Cámara de Senadores, se aprueba la ley de acceso abierto a la información que ha sido generada con fondos públicos. Interesantísimo, pero apenas es en una comisión, todavía falta el Pleno del Senado, todavía falta la Cámara de Diputados, y luego los congresos locales. Yo no dudo que se apruebe, se ha aprobado en otros países. El mundo está cambiando y también tenemos que ayudar a que cambie y que se vaya esta edición comercial hacia los entes eruditos, hacia las universidades, etcétera. Por lo pronto, aquí me quedo y si se puede, continuamos en las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias al maestro Saúl Soto por esta presentación. Y continuamos con las presentaciones dándole la palabra al licenciado Fernández Álvarez del Castillo, de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Se desempeña como el actual director general de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo que coordina la red de bibliotecas públicas de México. Tiene la palabra licenciado Fernández Álvarez. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros del Presidium. Me siento muy honrado de estar presente este día en la Universidad Nacional Autónoma de México para participar en la mesa sobre Economía Global de la Información y las nuevas tecnologías en el marco del Foro Regional sobre el informe de tendencias Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios. Agradezco a las autoridades del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y en especial a su titular, al doctor Jaime Ríos Ortega, por su generosa invitación a este importante foro de análisis. Alfonso Reyes solía decir que entre todos, todos sabemos. Esto quiere decir que el conocimiento existía en cada una de las personas que forman una comunidad y mantienen una tradición e identidad, pero esto parece que se está perdiendo. En la última década del siglo XX era todavía difícil predecir lo que sería capaz de lograr la Internet en el mundo contemporáneo, un medio del que la actualidad difícilmente podemos prescindir, un medio al que prácticamente todos los días accedemos, si no es que estamos conectados todo el día. Ahora también los grandes cambios en el ámbito de las tecnologías se registran en los numerosos dispositivos que nos permiten acceder a la información.
En materia de información, la tecnología ha representado un verdadero cambio de paradigma, y si las tecnologías de la información y la comunicación han transformado al mundo, es perfectamente explicable que hayan alcanzado, por su propia naturaleza, el funcionamiento de las bibliotecas públicas. La evolución de las bibliotecas desde su concepto tradicional, cuando únicamente contaban con materiales impresos, a las bibliotecas automatizadas, que facilitan principalmente el quehacer de los bibliotecarios, hasta las bibliotecas que en la actualidad cuentan con tecnologías de información y comunicación y servicios digitales de vanguardia a disposición de los usuarios, ha permitido la diversificación de los servicios y un acceso mucho más amplio e inmediato a la información. De acuerdo con las tendencias que la IFLA identifica en el entorno global de la información, la educación en línea democratiza y modifica el aprendizaje global, lo que vislumbra nuevas y más dinámicas formas de acceso al conocimiento. Otras tendencias anuncian nuevas oportunidades de servicios para la ciudadanía, que es y seguro seguirá siendo el objetivo de las bibliotecas públicas, así como la redefinición de los límites de la privacidad y protección de datos. Me detengo ahora en la última de las 5 tendencias identificadas por la IFLA, la referente a la economía global de la información, tema de esta mesa, como eje de la transformación de las nuevas tecnologías que dan acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento. La democratización del conocimiento es un paso crucial para el desarrollo del país. Cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se habla de aspirar a un México con educación de calidad, se destacan las tecnologías de la información como medios para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y tener capacidad de innovar. En el ámbito de las bibliotecas públicas, la democratización del conocimiento significa que los usuarios de las bibliotecas, con el apoyo de las nuevas tecnologías, pueden ejercer su derecho ciudadano a la información y que este derecho incluya a la cultura y la educación, temas fundamentales para el Estado mexicano. Debemos por ello apreciar de manera muy especial el valor social y no económico del conocimiento. Sabemos, como lo ha expresado la IFLA, que si bien las nuevas tecnologías son fundamentales para el crecimiento, es igualmente cierto que pueden representar un obstáculo o al menos un condicionamiento cuando no se ofrecen alternativas para desarrollar habilidades de alfabetización informativa que permitan aprovechar plenamente estos recursos. Uno de los riesgos de este analfabetismo es que la persona sea considerada como objeto de la información y no como sujeto con capacidad para participar activamente en el fenómeno de la información. Reducir la brecha digital prevaleciente en países como el nuestro es una de las funciones sociales a las que pueden aspirar las bibliotecas públicas al constituirse en espacios que permitan a los usuarios acceder a la información, generarla, compartirla y participar del diálogo que alienta las redes sociales y las comunidades de usuarios y lectores en todo el orbe. En México, el tipo y perfil de biblioteca pública llega a ser insuficiente por las restricciones de espacio que afrontan muchas de ellas, por las dificultades para hacerles llegar conectividad y las propias limitaciones de los bibliotecarios. En la actualidad, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país está constituida por 7.388 espacios bibliotecarios. 4% es mayor a 400 metros cuadrados. 73% de las bibliotecas son menores a 120 metros cuadrados. 3% de las bibliotecas cuentan con salas de usos múltiples o auditorios, lo que les daría otra flexibilidad. 4.238 tienen equipo de cómputo y casi 3.000 tienen conectividad, ya sea satelital, que es la más cara y la que tiene un ancho de banda más limitado, ya sea telefónica o ya sea por cable, que es la mejor pero la más escasa. Sin embargo, el valor esencial está en el espacio. Recientemente, en el marco de la Declaración sobre las Bibliotecas y el Desarrollo, la IFLA ha definido a la biblioteca como el único lugar en muchas comunidades en el que las personas pueden acceder a información que les ayudará a mejorar su formación, desarrollar nuevas habilidades, encontrar trabajo. Yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, que las 2 grandes bibliotecas que hay en la Ciudad de México, la Biblioteca de México en la Ciudadela o la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, entre las 8:30 de la mañana y las 10 de la mañana que abren, la mayoría del público que asiste va a buscar trabajo, ya sea en internet o en el periódico. Poner en marcha empresas, tomar decisiones informadas en materia de agricultura y salud o entender qué está ocurriendo en cuestiones medioambientales.
Su papel único hace de las bibliotecas un importante socio en el desarrollo, tanto para posicionar acceso a la información en distintos formatos, como para ofrecer servicios y programas que satisfacen las necesidades de información de una sociedad cambiante y cada vez más compleja. En su objetivo de tender puentes entre quienes poseen información y quienes carecen de ella, las bibliotecas, de acuerdo con la IFLA, deberán ofrecer materiales adecuados a las necesidades de todos los grupos sociales mediante colecciones que incluyan todo tipo de soportes adecuados tanto en modernas tecnologías como en materiales tradicionales. Al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para atender distintas facetas de la organización documental, aparecieron también, como acertadamente indica la UNESCO, productos inéditos en el campo de los servicios bibliotecarios que vinculan los conceptos clásicos de la organización documental con nuevos conceptos y procesos tecnológicos. Ya la doctora Diana se había referido a esto. La utilización de los conocimientos propios de las tecnologías de información en el campo de la producción y organización documental ha creado su propio bagaje en términos y conceptos, como el caso de libro electrónico, biblioteca electrónica, biblioteca digital, biblioteca virtual, biblioteca híbrida, entre cuyos significados ha cambiado la forma de percibir y acceder a la información. Las transformaciones tecnológicas han impactado en las bibliotecas y los conceptos sobre servicios, usuarios y bibliotecarios. Los servicios que tradicionalmente se ofrecían en las bibliotecas han tendido a adaptarse a estas innovaciones tecnológicas y convertir paulatinamente a estos espacios en bibliotecas híbridas, dotándolas tanto de acervo impreso como electrónico, con puntos de acceso virtuales que posibilitan al usuario conocer las opciones de lectura e información que ofrece la propia biblioteca. Para que las bibliotecas públicas se desarrollen en paralelo a otros sectores de la economía de la información, es necesario que sus servicios generales tengan un desarrollo constante con el fin de mantenerlos vigentes y sin dejar de ser espacios de acceso libre y gratuito al conocimiento, apoyándose de la cooperación entre unidades de información a nivel nacional e internacional. La reciente necesidad y demanda de contar con presencia en la red representa nuevos desafíos como el gestionar contenidos confiables para los usuarios, así como una integración y cooperación activa de la sociedad. En México, el crecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas ha estado vinculado a la diversificación de sus servicios, el mejoramiento de su infraestructura, el desarrollo de sus acervos y fundamentalmente al trabajo y la dedicación de los más de 16,000 bibliotecarios que laboran en las 7,388 bibliotecas del país. Ciertamente, el número de consultas ha bajado, como ha bajado en todo el mundo, pero el espacio sigue siendo el lugar atractivo para los chicos, sobre todo a nivel primaria y secundaria. En un contexto histórico como el que hoy vivimos, con el predominio de la globalización y las nuevas tecnologías, queda claro que los bibliotecarios deben convertirse en agentes activos del cambio y de la participación ciudadana. En el ámbito de las bibliotecas públicas es muy claro también que los bibliotecarios tienen que estar preparados para el cambio de paradigma que representa el allegarse de recursos suficientes de información para atender las crecientes necesidades de los usuarios. Ello implica desarrollar habilidades para seleccionar entre toda la información disponible aquella que resulte pertinente. En gran medida, como señalan algunos expertos, el bibliotecario debe ser el mediador, ya lo comentaba el maestro Saúl, el mediador entre el conocimiento, el desarrollo tecnológico y los usuarios. Por ello, mediante la capacitación y certificación del personal bibliotecario, se ha buscado fortalecer su vocación de servicio, revalorar la calidad de su trabajo y reconocer la trascendente función que desempeña en la sociedad, como promotor de la biblioteca, animador de la lectura y guía del usuario en la atención a sus necesidades informativas. Mientras más servicios genere la biblioteca, más usuarios va a convocar. Como complemento a la capacitación presencial que desde hace muchos años se imparte en los bibliotecarios de la red, se ha impulsado a partir de 2011 un modelo de capacitación a distancia que les permite tener acceso en línea y mediante DVD a diversos cursos gracias a una sólida plataforma académica que comprende elaboración de contenidos, realización de nuevos manuales y guías de aprendizaje, producción de videos, asesorías especializadas, entre otras numerosas actividades orientadas a proporcionarles una alternativa viable y oportuna para su desarrollo personal. Este programa de capacitación integral, impulsado desde la Dirección General de Bibliotecas, ha permitido corroborar, en efecto, la educación a distancia como un camino imprescindible y dinámico para la democratización del conocimiento, con resultados palpables en el personal
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Aquí tenemos un problema constante y es la rotación. Las plazas de los bibliotecarios que atienden las bibliotecas públicas del país dependen de los estados y la mayoría de ellos de los municipios. Cuando cambia un municipio, que ustedes saben es cada 3 años, el presidente municipal cambia a los bibliotecarios, a los empleados de la biblioteca, y esto hace que el personal que estaba capacitado se va y el personal que llega no tiene capacitación, y en lo que se familiariza con los servicios bibliotecarios pues pueden pasar 6 meses o 1 año. La formación del bibliotecario es uno de los grandes retos que enfrenta la Red Nacional y uno de los grandes desafíos para los profesionales de la información en el contexto global. Proporcionar servicios bibliotecarios de vanguardia solo es posible si se cuenta con bibliotecarios actualizados, con capacidad para aprovechar los recursos tecnológicos disponibles y entablar una nueva relación con los usuarios, que si bien demandan una mayor independencia en su acceso al conocimiento, requieren también de orientación y medios eficientes para lograrlo. Disponer de estos medios representa también un desafío económico que ha abierto la puerta a la búsqueda de nuevas alternativas de cooperación que hoy por hoy son imprescindibles para obtener información de bibliotecas digitales, bases de datos y otros recursos actualizados y útiles a los usuarios. Ante el objetivo de lograr la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en el contexto de la economía de la información, la Dirección General de Bibliotecas ha incursionado en temas como la digitalización, el fortalecimiento y ampliación de los acervos impresos y electrónicos, la evaluación de las colecciones y la capacitación del personal. A ello se ha sumado desde el año 2010 una red virtual de bibliotecas públicas que permite mantener intercambios de información bibliotecaria como novedades impresas y digitales, servicios de capacitación y sugerencias bibliográficas, entre muchos otros servicios. Puedo mencionar a ustedes que desde 2011 a la fecha, la página de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas registra más de 100.000 visitas. Es fundamental un esquema de cooperación con los estados y municipios para favorecer el desarrollo de las bibliotecas públicas. Tareas como brindar equipos de cómputo, tecnologías afines y conectividad en sus bibliotecas es una atribución en la ley que le corresponde a los estados y pueden contribuir a un mejoramiento muy significativo de sus bibliotecas. Lo es también la distribución de acervos actualizados, impresos y poner a disposición recursos digitales, el impulso a programas de fomento a la lectura y de intercambio interinstitucional para propiciar una mayor vinculación con la sociedad, así como reconocer la capacitación bibliotecaria certificada como instrumento de continuidad y mejora laboral para los bibliotecarios. Creemos que solo se llega a nivel máximo de competencia cuando se sigue actualizando o cuando se deja de ejercer la autocrítica. No obstante, la realidad de nuestro país en materia de equipamiento y conectividad en bibliotecas públicas es todavía insuficiente. Para lograr que las bibliotecas públicas se modernicen y continúen cumpliendo con los objetivos de ser un espacio fundamental de apoyo al conocimiento, la educación y la cultura, en un contexto marcado por las nuevas tecnologías, es indispensable ampliar la cobertura de la conectividad en el país y ofrecer contenidos confiables de información que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de la población. Aprovechar convenientemente las tecnologías de la información contribuye no solo a mejorar las actividades económicas y comerciales, sino también a solucionar problemas sociales de exclusión, pobreza, salud y empleo, así como a fortalecer derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información. El conocimiento cambia a las personas y cambia a las sociedades. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, dice Marcel Proust. Muchas gracias por escucharme. Gracias al licenciado. Lamentamos la ausencia de la maestra Margarita Bellas Pilariño, que aparece en el programa, pero que no nos pudo acompañar. Vamos a proseguir con el maestro José Alfredo Verdugo Sánchez. Él proviene del Centro de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivología de la SEP. Tiene estudios de maestría en bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó un diplomado de estudios avanzados del programa de doctorado Documentación, Fundamentos y Aplicaciones por la Universidad Complutense de Madrid y próximo a obtener el grado de doctor por esa misma universidad.
Actualmente es el director del Departamento de Bibliotecas y Centro de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en La Paz y vicepresidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. Le damos la palabra al maestro Verdugo. Muy bien, muchas gracias primeramente a al doctor Jaime Ríos por la invitación que nos hizo y a toda la organización de la Oficina Regional de IFLA. Voy a empezar mi intervención diciéndoles que voy a utilizar dos técnicas. Una, la que usó un reconocido expresidente nuestro hacia un político del mundo radicado en Cuba, que le dijo que comiera y se fuera, y yo haré exactamente lo mismo el día de hoy con ustedes. Y como estamos hablando de tecnologías de información, voy a tratar de conectarme al chip de mi chip al servidor de mi universidad para platicarles el trabajo que he preparado. No traje el documento escrito ni el PowerPoint porque se nos informó que esto sería una segunda etapa de la presentación. Cuando vamos a hablar de tendencias, yo siempre me pregunté qué estamos entendiendo por tendencias. Y me respondí que tendencias es lo que viene, lo que yo supongo que puede venir, lo que creo que puede venir, lo que imagino que vendrá, pero no tengo una época marcada. Y si les voy a poner un ejemplo burdo del caso de las tendencias, que se da mucho a nivel mundial, son las tendencias en la moda. ¿Y qué pasa con las tendencias en la moda? Las tendencias en la moda son tan fugaces como una estrella que yo veo pasar de vez en cuando. Y esas tendencias se quedan en un ir y venir de una etapa de la época del año. ¿Y por qué esas tendencias fracasan? Porque el que diseña las tendencias solo las diseña en su mente y en lo que él cree que puede venir, pero está dejando de un lado al actor más importante para el cual está preparando esa tendencia. Y en este caso, si vamos a hablar de la moda femenina, pues está olvidando que la moda está diseñada para la mujer, pero no está considerando el tamaño en estatura de la mujer, el sobrepeso de la mujer, sobre todo de la mujer mexicana, la edad de la mujer para la que estamos diseñando. Y si me regreso a la tendencia masculina, es exactamente lo mismo. Normalmente esas tendencias tienen una época de vida, una edad de 18 a 25 años. Después, esa tendencia en moda fracasa. Y ahora yo me pregunto, retomándolo a la tendencia de lo que estamos hablando, ¿por qué la IFLA, en tanta organización que tiene, en tantos estudios que ha hecho, ha olvidado preguntarle a nuestro jugo de la carne, que es el usuario, qué está viendo él de esas tendencias que la IFLA ya determinó 5 tendencias importantes, y yo en ninguna de ellas veo la voz del usuario? No sé para qué estamos discutiendo tanto si el usuario no está considerado. O sea, la IFLA está haciendo reuniones con bibliotecarios, quizá con economistas, con educadores, con muchos profesionistas, pero yo no veo una mesa donde el usuario para el cual estamos trabajando y por el cual nos estamos preocupando y para el cual estamos diseñando servicios de información, nos ha dicho cómo ve él lo que le estamos dando en este momento. Ahora, la tendencia, como lo dije, es lo que va a venir, pero la tendencia ya la tenemos encima. Lo que ahora estamos viendo tendencia, para mí ya no es una tendencia, ya es una realidad, es un hecho, es un problema que tenemos que resolver. Lo estamos resolviendo a medias, lo estamos resolviendo en el camino, a cuando vaya viniendo la tecnología que alguien está inventando, porque esa invención de la tecnología también tiene grandes dividendos para los grandes consorcios que se dedican a diseñar y vendernos tecnología. Y las bibliotecas, los bibliotecarios y las universidades la estamos comprando, porque así nos viene. No tenemos de otra, o sea, o lo tomas o lo dejas. Y nosotros lo estamos tomando. Para mí esa es una preocupación muy grande, porque la tendencia que yo observo como bibliotecario de a pie, yo dirijo también una biblioteca, es que el alumno, el usuario, ya no llega a las bibliotecas ni con papel, ni con cuadernos, ni con lápices, ni con plumas. Me llega con una serie de aditamentos que le llaman tecnología, y con eso resuelve su problema. Y ni siquiera digo de información, su problema de datos. Baja, copia y pega. Ese es otro problema.
Pero esa no es la tendencia que yo observo, es la tendencia de ellos. ¿Y dónde está la voz del usuario aquí? No la escucho. ¿Será realmente lo que las bibliotecas tenemos que resolver o estamos resolviendo? No lo sé. Pero sí tenemos en este momento la posibilidad de acercarles esa tecnología para que ellos sustraigan de ella pues información o datos y la procesen en su labor académica o docente. La otra situación que yo veo plasmada en todo ese trabajo que IFLE está haciendo, que nos está organizando a nosotros, pero no está organizando a quien produce el mercado que nos vende esa tecnología, pero tampoco organiza la opinión de quien consume finalmente esa tecnología, que es el usuario. Les voy a hablar mucho del usuario porque me debo a él, por él estoy aquí, por él me paga la universidad y por él me contrataron. Entonces, no debemos de olvidarlo, y en todo eso sí siento que hace falta ese punto de vista, esa palabra o esa acción del que no está en este momento aquí. Mucho hemos dicho, en muchos foros lo he escuchado, que las tendencias de la información nos están rebasando, ya las tenemos encima, pero no será también que estamos sobrevalorando esos datos que nos dan, que tenemos miles de billones de bytes almacenados en ciertos servidores. Yo me pregunto, ¿quién contabilizó los miles de billones de textos o de letras contenidas en las grandes bibliotecas monásticas, digamos, de este país o de América Latina? Nadie supo nunca cuánta información había ahí. Quizá había más que la que dicen que tenemos ahora. Y esa información, ¿cómo se consultaba? A mano, a pie. Y era muy valiosa, o sigue siendo valiosa. Lo que pasa es que ahora tenemos el artefacto, y me guío porque el artefacto me hace la vida más cómoda, más rápida, más fácil, pero también más fugaz. ¿Qué pasa cuando un servidor pierde la información que tenemos? Quedamos totalmente desprotegidos. Y nos pasa todo, simplemente traigo una USB para hacer mi presentación y se me descompone, ya no la puedo hacer. Y si no la tengo impreso, peor. Y si no trato de agilizar mi memoria, peor todavía. Entonces, yo creo que las tendencias, yo sí sugiero que tengamos mucho cuidado con ese abarrotamiento que tenemos hacia esa tendencia, cuando no hemos analizado realmente que la tendencia ya pasó, la tendencia es ahora, ya está aquí. Tendríamos que buscar otro tipo de tendencias, pero en caso de información de bibliotecas, yo creo que el usuario es el que nos tiene que dar la pauta para esa tendencia. No el bibliotecario, no el economista. Ellos nos van a decir cuánto cuesta, nosotros ya sabemos. Los que hacen estudios de mercado en cuanto al costo de la información, también saben cuánto nos cuesta una revista, una suscripción, una base de datos, un libro. Y podemos hacer matrices de costos, yo le agregaría el costo-beneficio. Las bibliotecas ahora están comprando muchas bases de datos, no se paran a averiguar cuál es el costo que tiene la base de datos en relación a la consulta, y las que dicen mi base de datos es consultada enormemente, ahora no se ponen a ver qué están consultando, qué información están bajando, y después yo diría, ¿y para qué la están usando? Ese sería para mí el reto más importante. ¿Para qué se está usando la información que está almacenada en miles y millones de datos en un servidor costosísimo, lejos o cerca de mí, o cerca o lejos del usuario? Única recomendación que yo le haría a la Oficina Regional de IFLA es que considere al usuario, y que así como está haciendo foros de discusión con especialistas en la materia, también considere, por lo menos de manera parcial, un foro con usuarios de la información. ¿A qué nivel? Tendría que determinarlo. Pero yo creo que las universidades públicas, que es donde se concentra la mayor parte de los usuarios de la información, tendrían mucho que decirnos para poder trabajar en este camino. Muchas gracias. Gracias por esa precisión que se nos había ido a los bibliotecólogos de los documentos de IFLA, la presencia del usuario. Continuamos, y para ello, cerrando ya la mesa,
le damos la palabra al doctor Jaime Ríos Ortega, de la Oficina Regional de la IFLA para América Latina y el Caribe. Desde el 2012 se desempeña como gerente de la Oficina Regional de IFLA en América Latina y el Caribe, representación oficial de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones de nuestra región. Es miembro, es profesor del Comité Permanente de la Sección de IFLA para América Latina y el Caribe, mejor conocida con sus siglas como IFLALAX, y además debemos agregarle que es el director de nuestra institución, que faltó aquí. Le damos la palabra al doctor Ríos. Gracias, Salvador, y gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando. Para finalizar esta mesa, quiero decir dos cosas. Primero, lo que voy a leer a continuación no tiene que ver con este carácter de la oficina regional, lo que no significa que dejemos en blanco el señalamiento que hace el maestro Verdugo. Yo creo que vale la pena volver a él y espero que tengamos oportunidad de comentarlo más adelante. Lo siguiente es que lo que voy a exponer es lo que yo veo, al igual que mis colegas, en mi calidad de investigador y de un estudioso preocupado también por este mundo que estamos observando y que en muchos sentidos consideramos complejo y que nos importa comprender y resolver en la medida de nuestras posibilidades intelectuales. Voy a dar lectura al texto que he preparado, algunas cosas las comentaré de viva voz y espero que esto sea lo suficientemente fluido y amable para ustedes para llegar a buen fin en nuestra mesa que ahora nos ocupa. Como se ha dicho, la innovación constante generada por la infraestructura tecnocientífica y cuyo ámbito de aplicación incluye a los dispositivos móviles, así como a los traductores de idiomas, ha convertido a estos últimos en factores que impactan la economía de la información y la vida laboral de las personas. Aún más, repercuten en los modelos de negocios y la vida laboral de los individuos. Es, digamos, en esencia, uno de los planteamientos que nos señala la IFLA. Pero yo quiero abordar otras cosas. La competencia por desarrollar dispositivos móviles es una guerra sin cuartel y esta guerra a mí me apasiona. Si ustedes la siguen en los periódicos y ven la guerra de patentes y ven lo que se gastan las grandes productoras de estos dispositivos y lo que significa en millones de dólares la investigación y la pérdida de mercados. Bueno, a lo mejor porque a mí me apasiona porque no es mi dinero, ¿no? Si fuera mi dinero a lo mejor no lo vería del mismo modo. Pero hay una guerra sin cuartel ahí que no podemos ignorar y que nos impacta en muchos sentidos, pero esa es otra historia. De igual modo, esto afecta al mejoramiento de los traductores electrónicos de idiomas, que cada vez son más potentes y, como ya expresó Diana, cada vez logran mayores capacidades de comunicación. Por otra parte, la reconfiguración de los mercados de trabajo a través del autoempleo y la organización de equipos pequeños que se constituyen en microempresas capaces de generar volúmenes de riqueza considerable, son variables que cada día impactan en la economía y en la sociedad. Basta el simple ejemplo de saber cuánta gente trabajaba en Facebook y que esto fue comprado por WhatsApp. ¿Cuánta gente trabajaba en WhatsApp y esto es comprado por Facebook y la cantidad de dinero que esto significó, ¿no? Bueno, su incidencia está fuera de duda y se deberá estar atento a los efectos que produce en los circuitos de información dentro de los cuales interactuamos con el mundo y con nuestras comunidades. Derivado del análisis de la tendencia número 5 que ahora nos ocupa, creo conveniente abordar dos retos que considero fundamental mencionar. El primero está relacionado con el acceso a la información y el segundo con la innovación. Si se observa con algún detalle, coincidirán conmigo en que los dispositivos móviles son entidades de convergencia múltiple, gracias a los cuales los circuitos de información que hemos creado se espera que sean estables, expansivos, inclusivos, eficientes, de operación simple y por supuesto que cada vez cuesten menos. Son en esencia dispositivos tecnocientíficos de comunicación y en consecuencia de acceso y circulación de información. Sin duda, son medios poderosos cuya transformación ha incorporado y articulado cadenas de innovación cuya vida depende ¿de qué cosa? Pues de la próxima innovación, que necesariamente, y en esto sí podemos tener certeza, estará orientada al acceso y circulación de la información. No se trata de la serpiente que se muerde la cola,
lejos de ellos. Se trata de la serpiente que busca morder la cola de otra que va más adelante, ¿no? En fin, la sobrevivencia depende de la innovación y no hay otro camino en este segmento. Estos dispositivos también han sido importantes como instrumento y medio de almacenamiento de información, tanto personal como institucional. De hecho, si somos sinceros, nos han permitido acumular cantidades importantes cuya totalidad difícilmente procesaremos y utilizaremos para producir información con mayor valor social o cognoscitivo. Es decir, solo una parte la utilizaremos realmente para hacer estas aportaciones. Medios que en su momento representaron una solución eficiente para guardar y disponer de información, llegaron al punto sin retorno en el cual su funcionamiento quedó atrofiado por el exceso de aquello que procuraban. Esto es, la información expedita y suficiente. Pero al igual que el organismo obeso se enferma y puede morir, con este deceso o enfermedad se presenta una situación paradójica. Esto es, comíamos nutrientes para vivir. Sin embargo, debido al exceso, el nutriente nos impidió vivir más y mejor. En consecuencia, todo esfuerzo de sobrevivencia fue inútil. Comparar el recurso de información como un nutriente vale en términos intelectuales. Si ustedes observan lo que son actualmente las industrias de alimentación, observarán que han desarrollado técnicas poderosísimas para poder extraer los nutrientes que nosotros consideramos esenciales para vivir. Pero esto ha logrado tal hiperespecialización que lo que antes, como seres paleolíticos, nos podía llevar semanas o días para poder conseguir en términos de la cantidad de proteínas que necesitábamos, bueno, pues hoy simplemente sabemos que, digamos, en promedio necesitaríamos unas 2.000 calorías para comer, quizás un poco menos, pero si nosotros observamos lo que somos capaces de comer gracias a esa condensación y concentración de nutrientes, bueno, quiero llamar su atención, no sé bien todo lo que lleva el plato paisa, pero yo supongo que lleva una cantidad considerable de nutrientes. Puedo hablar de platillos mexicanos, como puede ser unos buenos chilaquiles con alguna buena arrachera y acompañarla de una serie de elementos, más el jugo de naranja, más la leche, etcétera, etcétera, que bueno, aquello es una cantidad de nutrientes verdaderamente importante, ¿no? Los colegas brasileños con la feijoada, o en fin, los colegas españoles que también podrían decirnos una serie de platillos que son verdaderamente, bueno, tenemos concentraciones de nutrientes verdaderamente importantes, pero todo esto, ¿en qué ha repercutido? Bueno, lo sabemos, ¿no? Estos sobrepesos y estas enfermedades que llegan al punto de imposibilitarnos. ¿Por qué? Porque curiosamente nuestro organismo sigue siendo paleolítico, no estábamos preparados para eso. Nuestras tecnologías de información nos han permitido una acumulación poderosísima de información, pero además, ojo, de información valiosa, de información que tiene valor social, que tiene valor cognoscitivo. O sea, el punto no es que las industrias hayan fracasado en sus intentos de esto, no, al contrario, han sido exitosísimas. El problema es qué hacemos como seres humanos con capacidades limitadas para trabajar intelectualmente con todos esos nutrientes intelectuales. Bueno, volveremos a este punto más adelante. Por ahora quiero anotar que los dispositivos móviles vinculados a las redes de los sistemas bibliotecarios, junto con otros dispositivos móviles, han representado ahorros considerables de tiempo que antes era empleado para los traslados a las bibliotecas. Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero hay otros colegas que quizás recuerden con nostalgia el tiempo que hacían de su casa para venir acá a CEU, o que tenían que trasladarse a los archivos que estaban, en fin, ahí hay unas historias muy interesantes que recordarán hasta con nostalgia, ¿no? Bueno, este tiempo empleado en los traslados de las bibliotecas, el tiempo que llevaba a gestionar los préstamos, el tiempo para la reprografía de los materiales y lo más interesante, ojalá estuviera la obra físicamente disponible y que además no estuviera mutilada, ¿no? En fin, parecen como historias del pasado, aunque muchas veces se siguen repitiendo, pero ya hablaremos de tendencias como hablaba mi colega José Alfredo. Ranganathan, el célebre intelectual bibliotecario, prescribía en una de sus leyes ahorrarle el tiempo al lector. Y pensemos que la tecnología dijo, muy bien, vamos a ahorrarle el tiempo, y se lo ahorramos. Ahora cabe preguntarse, ¿cómo ha sido aprovechado ese tiempo ahorrado por los lectores? Mi desiderata, es
es decir, mis deseos, es que fuera empleado en procesos de recuperación de recursos de información valiosos, en la apropiación cognoscitiva y que este proceso culminara en nuevos productos intelectuales. Dicho de otro modo, disponemos de un tiempo que, gracias a la tecnología de la información y sus dispositivos, podemos destinar a la creación de conocimiento o bien a la formación de nuevas capacidades. En consecuencia, quizá deberíamos festinar que hemos logrado niveles de excelencia académica de tal suerte que tanto la docencia como la creación de conocimiento original nos ubica y ubica a nuestros países en los rankings más importantes del mundo. Obviamente no es así. Por su parte, los índices de pobreza, de enfermedades, de exclusión social, abandono escolar y otros más no dejan duda a considerar que las denominadas brechas son en realidad un eufemismo del término desigualdad. Por lo tanto, si el punto de partida es el reconocimiento de la desigualdad como nota predominante de nuestros países, entonces, digo yo, la capacidad de intervención social de la biblioteca y de los bibliotecarios es necesaria y es urgente. Volvamos a esta metáfora. Así como acudimos al especialista en nutrición para que nos ayude a vivir mejor, de igual modo, necesitamos acudir a la biblioteca y a los especialistas que son eficientes en la descripción y el acceso de los recursos de información para una mejor nutrición y funcionamiento intelectual. La UNESCO ha propuesto el escenario de las sociedades del conocimiento, por todos ustedes conocidas. Y en esencia, tanto la información como el conocimiento, cabe señalar, no son fines en sí mismos, como tampoco lo son los dispositivos móviles, como tampoco son las tecnologías de información y otros medios de comunicación tan importantes como los traductores electrónicos. El fin, ya se ha dicho, son los seres humanos que comparten sus hallazgos y se orientan al desarrollo armónico e integral de estos seres en un mundo que deseamos cada vez más justo. Lo anterior tal vez sirva como un argumento que le da un sentido social más amplio al acceso de la información. Abordemos ahora el tema de la innovación, que como sabemos es uno de los procesos constitutivos que mejor explica el cambio y crecimiento de la economía de la información. Al respecto quiero apuntar dos aspectos básicos. Primero, la innovación no florece en medio de la pobreza y la desigualdad. Eso es un mito. Por el contrario, se estanca. Segundo, la innovación es apreciada de acuerdo con los problemas que resuelve, las necesidades y los escenarios futuros que logra hacer presente. Claro, de acuerdo con nuestras posibilidades. Permítanme decir algo más. Quienes han estudiado las características de la inteligencia han destacado que uno de sus atributos es la capacidad que mantiene nuestro cerebro para hacer conexiones entre ideas, datos, pensamientos, etc., con lo cual se generan nuevas ideas. Con esta perspectiva se han estudiado a las instituciones y de ellas se espera que sean inteligentes en este sentido. Es decir, que posean la capacidad de vincular a los seres humanos que las habitan con el fin de mejorar el trabajo que realizan o perfeccionan. Con el fin de mejorar el trabajo que realizan o perfeccionar los productos intelectuales o materiales encomendados. En este contexto, la comunicación en todas sus dimensiones es muy apreciada y por tanto imprescindible. Con todo, la conexión y la comunicación solo es una condición necesaria, pero no es suficiente. La siguiente condición es el dominio real de lo conocido, vale decir, comprender con certeza el segmento intelectual y material dentro del cual nos desempeñamos. Dicho conocimiento nos indica los contornos y las limitaciones, por eso es tan importante. Lo anterior, junto con la necesidad o la expectativa que nos impone el medio, son el punto de partida de esta hermosa aventura que es la innovación. Quiero relatarles ahora lo que es mi experiencia concreta para darle a esto un sentido más terrenal de lo que estoy hablando. Por ejemplo, he utilizado procesadores de textos
desde hace varios años y cada vez que han surgido nuevas versiones, estas son mejores. Sin embargo, siempre me quedo con la sensación que no logré explotar el potencial de la versión abandonada, ni aún en las tareas básicas que realizo cotidianamente, que a veces son de corte y pegado, pero en su sentido de procesador de texto, no de cómo no de lo que suelen acusarnos. También uso las notas de pie de página y todas estas cosas. Obviamente, el procesador incluye la solución de diferente tipo de necesidades, y si bien soy usuario elemental, existen otros cuya especialización pone a prueba las bondades del procesador que utilizan. Si no resuelve sus problemas, simplemente buscará otro con mejores características de desempeño. Esta historia la han vivido ustedes cotidianamente y no sucede con prácticamente todos los dispositivos que utilizamos. De esta historia trivial destaco un elemento. Es imprescindible conocer y explotar al máximo el potencial de las tecnologías intelectuales y materiales que disponemos en las bibliotecas y unidades de información. ¿Por qué? Fueron hechas para resolver un número limitado de problemas. Sin embargo, la desesperación por no quedar obsoletos nos lleva a la sustitución, que normalmente es cara, y de acuerdo con nuestras necesidades básicas, quizá no valga la pena el gasto. Es como traer un elefante para ayudarnos a partir una nuez, y eso suele rayar en el ridículo. Pero así funciona buena parte del mundo. Sirve esta digresión para poner en claro lo siguiente. En primer lugar, pedirle a los bibliotecólogos y a nuestras instituciones bibliotecarias que sean innovadoras requiere de un mínimo de condiciones económicas y tecnológicas que abarcan tecnologías intelectuales y materiales. Y esto lo digo una vez más, ¿por qué es un mínimo necesario? Porque la innovación no florece en condiciones de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, la innovación no se desencadena por obra de asumir un calificativo o hacer manifiesta una intencionalidad. Qué bueno asumirse como innovadores, pero bueno, eso es una parte del discurso nada más. Eso ayuda, pero es limitado. Segundo, la innovación implica conocimiento serio y riguroso de nuestros medios y de nuestras necesidades. En consecuencia, es imprescindible explotar al máximo nuestros recursos de información y las tecnologías asociadas a ellas, de tal modo que exista claridad para precisar en dónde queremos innovar y cuál es el alcance de la misma. Eso sí creo que es responsabilidad de los bibliotecarios. Y por supuesto necesitamos el diálogo con los usuarios. Se trata entonces de introducir novedades, finalmente innovación es eso, introducir novedades en función de nuestras necesidades. Esto significa que debemos precisar el sentido de la innovación, pero de acuerdo con nuestro contexto. Porque últimamente se desatan estas modas administrativas donde todo el mundo tiene que llegar persinándose y diciendo que yo soy innovador, y si no eres innovador es como un pecado que se lleva a cuestas, ¿no? Y me parece que esto raya también un poco en la condena acrítica de estos males que nos aqueja en el mundo, y yo creo que ya son bastantes como para todavía que los bibliotecarios nos acusan de muchas cosas y además de no ser innovadores, bueno, un break, ¿no? Un break. De otro modo, y siguiendo en esta línea, todo el mundo va a pensar que innovar equivale a poseer la tecnología más reciente, lo cual es totalmente falso e insostenible. Vuelvo al tema. La economía de la información y las tecnologías de la información brindan soluciones que por sus condiciones de producción a gran escala es posible adquirir a precios razonables. Si nos ayuda a resolver nuestros problemas de registro de información y puesta a disposición, tal vez con eso sea suficiente, pero esto depende de lo inteligente que sean los bibliotecarios y nuestras instituciones bibliotecarias. Finalmente, señalo que estamos inmersos no solo en la economía de la información y las tecnologías, también lo estamos en la cultura de la información que implica a las dos anteriores, pero de ello hablaremos en el próximo foro. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Río, por su intervención. Tenemos tiempo para preguntas, para discusión. Y antes de pasar y dar la palabra a alguien, me voy a dar la palabra como moderador. Son las ventajas. Son las ventajas. Y voy a hacer un comentario de algo que me surgió a partir de la lectura del documento. Ayer el doctor Martínez me aclaraba un poquito qué sucedía. Esto no fue hecho por bibliotecarios. Entonces, ahí quizás el maestro Verdugo encuentre por qué el usuario no aparece como de manera determinante en estos documentos. La IFLA tuvo a bien, pues, armar toda una serie de comités de expertos donde, por estrategia, nos explicaban ayer, no incluyó la visión del bibliotecario, con el ánimo de no viciar el contexto de la tendencia. Sin embargo, como bien se apuntaba aquí, son tendencias que ya están dejando de ser tendencias. Son tendencias que las estamos viviendo, yo creo que desde finales de los 90. El planteamiento de la mesa que hoy nos ocupa, de que la economía global va a cambiar, la tecnología de la información va a cambiar la economía global de la información, eso lo estamos viendo hace, yo creo que más de una década. Se está cambiando, evidentemente, la tecnología está cambiando, no solo el acceso a la información, está cambiando toda la vida. Se están rompiendo paradigmas en cuanto a problemas de acceso, de información, de portabilidad, de movilidad, de muchos aspectos que tienen que ver con los temas que se han traído a discusión en este seminario. Sin embargo, no se dice en la documentación o no se dan soluciones a qué postura debe de tener la biblioteca ante estos fenómenos. Son fenómenos que se dan no solo a nivel bibliotecario, cada uno de los planteamientos de estas tendencias afectan a toda la población y a toda la sociedad como raza humana. Entonces, no comparto la idea del maestro Saúl cuando decía, no nos toca a los bibliotecarios echarnos las 5 tendencias al hombro. Cuidado, porque aquí de las que sí nos ocupan, las que son relacionadas con el acceso, las que son relacionadas con cómo con qué perspectiva llega el usuario a la biblioteca, qué es lo que trae, en vez de una libreta para anotar referencia, trae su iPad, trae su iPhone. Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que tenemos. Que la biblioteca tiene que tener entonces, duplicar las conexiones en la sala, es una realidad. ¿Por qué? Porque el usuario, que es el que nos manda y nos orienta a nosotros de lo que tenemos que hacer, está exigiendo conexiones. Muy sencillo. Cuando él se conecta, pues eso le da a él un sentido de seguridad de que sabe que puede llegar a un lugar y que puede tener acceso a ese mundo que se mueve en torno a su iPhone o a su iPad. Sin embargo, yo creo que para las próximas, y es una recomendación a la oficina regional, para las próximas discusiones, sería bueno sí tener esto como un panorama mundial de lo que está pasando y de lo que se puede recrudecer de cada una de estas tendencias. Pero no estaría mal también, ya desde el punto de vista de la visión del bibliotecario, aterrizar cuáles de estas tendencias nos competen a nosotros directamente en la solución y en la transformación de un paradigma que tiene que llevar la biblioteca, evidentemente. Y entonces ahí sí estaríamos nosotros respondiéndole a IFLA como profesionales de la información hacia dónde o cuál es el lugar que ocuparía la biblioteca en estas 5 tendencias. Un comentario, ¿no?, al margen. Sí, cómo no. Muy breve. No, yo no dije eso. Lo que decía era que yo siento que en mi profesión tendemos a querer cargar el mundo en nuestros hombros, y lo ejemplificaba con 2 asuntos específicos. No hablé jamás de las tendencias. Hablaba acerca del DHI y de la promoción de la lectura. Solo es esa precisión. Gracias, doctor. Orden de presión, teníamos por aquí.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo Abraham, soy estudiante del posgrado. El doctor, bueno, me llamó la atención bastante lo que comentaban los doctores, el maestro Saúl Souto, la parte esta de que no nos toca cargar, lo que él ya precisó, lo que nos vamos a llevar nosotros en la parte, digamos, lo vamos a cargar, y lo que menciona el maestro Verdugo sobre que no está representado el usuario y que por qué lo hemos olvidado. Bueno, yo sí lo apunté porque no lo ve representado. Yo sigo a la IFLA en redes sociales, en Facebook, en Twitter he visto bastante, y me he percatado yo como usuario de estas redes sociales y también usuario de información, que la IFLA va hacia, bueno, en Estados Unidos más que nada, en estos lugares, se ha juntado bastante, ha tratado de formar alianzas con instituciones como Artículo 19, que es una institución de derechos humanos que defiende y promueve los derechos humanos, y Beyond Access, que es, bueno, en español sería Más allá del acceso, que es igual otra organización no gubernamental formada por personas que estén interesadas en esto, que tengan algo que aportar al acceso sin ser bibliotecarios. Y yo, a partir de sus dos reflexiones, traté de comprender, porque no sabía ni por qué se juntaban con estas personas, y ya, bueno, logré comprender que el usuario ya no lo están viendo ellos como el otro al que se le debe de atender, sino es parte de nosotros somos parte de ellos, y entre todos nos toca cargar eso. Los bibliotecarios van a llevar adelante las bibliotecas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero las personas también ya han tomado mucho más conciencia, ellos se han apropiado también de ese discurso, y me he notado que IFLA, Beyond Access y Artículo 19, que es una organización en diferentes países para promover y defender derechos humanos, van hacia la agenda de desarrollo, a postular objetivos de desarrollo de la agenda de desarrollo post-2015 de Naciones Unidas. Yo no creo que los estén olvidando, solamente que han comprendido que ya no son los otros, sino somos parte de ellos. Entonces, no creo que lo hayan olvidado, nada más era como esa pequeña precisión que se me hizo bastante acertada, y sí después ya me arrojó bastante luz en la forma en cómo lo están considerando, ya no el yo te voy a defender como bibliotecario, sino vamos a trabajar juntos. Sí, tiene la palabra el doctor Martínez. Para no perder la costumbre, rápidamente, creo que el doctor Gorbea ha puntualizado la forma de que trabaja IFLA, elaboró un documento, y yo creo que corresponde a las oficinas regionales trabajar con las asociaciones de bibliotecarios, que es donde está la fuerza de la federación. Es una federación de asociaciones de bibliotecarios. Tienen que las asociaciones promover como este primer foro, otros foros. Y estoy totalmente de acuerdo con José Alfredo, en donde esos foros tendrían que considerar ahora a bibliotecarios de diversos tipos, pero además al usuario, porque definitivamente es una voz que no ha sido oída. Y trabaja de esta manera porque consideramos que la voz de los bibliotecarios se tiene que ser oída a través de las asociaciones. En la toma de decisiones, nuestra voz individual como profesionistas o como miembros de una disciplina no va a ser oída de manera individual, sino de manera colectiva. Y por otro lado, coincido con lo que mencionaba Saúl en relación a la perspectiva que tenemos del bibliotecólogo, y lo veo de la misma manera, quizá porque estamos en la misma línea de edad, Saúl. Yo me preguntaría cómo fortalecer, que es otro aspecto, esa identidad profesional a la que tú haces referencia. La palabra. Yo quisiera decir. ¿Por qué empieza? Creciendo. El año pasado en la Asamblea General de COMPAB empezamos a abordar este asunto, nos preguntábamos más o menos lo mismo, cómo crecer como bibliotecarios, pero no lo planteamos en un contexto muy específico, el de las universidades y de los sistemas bibliotecarios que pertenecen al Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las IES.
Hablábamos en aquel entonces de formación profesional, de educación continua. Este año, doctor, nos seguimos pensando lo mismo. El año pasado, pues, siguiendo la terminología de Pierre Bourdieu, hablábamos de capital intelectual, capital cultural. Hoy, para esta reunión, ya tenemos prácticamente armada una mesa de capital social, precisamente, donde vamos a abordar este tema. ¿Cómo lo logramos? No solos, no, integrándonos en estas colectividades, abriéndonos al mundo, entendiendo pues lo que decíamos ayer, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. No estamos solos. No nos corresponde cargar el animalote de la información, nos corresponden las bibliotecas. Sin embargo, somos actores importantísimos en ese ámbito de la información y tenemos que trabajar con muchos otros profesionales de muchas otras profesiones. Entendamos pues que somos un sector específico, que tenemos competencias muy particulares y sigamos trabajando con los demás, busquemos a los demás, intervengamos en otras esferas de la actividad, busquemos a los computólogos, a los educadores, etcétera. Hay que abrir pues el mundo de los bibliotecarios a otras disciplinas sin perder nuestra identidad, por supuesto, sin perderla, pero entendiendo pues que el mundo está cambiando de una manera muy acelerada, muy acelerada, y tenemos que enfrentar los retos. Ayer lo decía la doctora Morales, muchos lo hemos vivido, si no lo resolvemos nosotros, lo van a resolver otros, y nos ha pasado. Han desaparecido direcciones generales de bibliotecas en diferentes lugares del país, en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, un orgullo para nosotros los bibliotecólogos, que los bibliotecarios eran académicos en la universidad, desapareció como Dirección General de Bibliotecas, se volvió un departamento, y esas plazas pues existentes van también en desaparición conforme van saliendo nuestros compañeros, y así en muchas otras. En la Universidad de Monterrey hace muchísimos años desapareció la Dirección General de Bibliotecas, etcétera, ¿no? Y todo era con la misma idea, de que éramos ya entes obsoletos, que la información y la tecnología y el cómputo y la carabina de Ambrosio, todos juntos iban a resolver el problema, y nos empezaron a hacer un lado. Hoy tenemos que asumir pues que así está pasando, que así ha pasado, y que nos están viendo de una manera distinta a los usuarios, y probablemente no es una buena manera. Hay que ver eso que están viendo ellos y trabajar en función de ello. Gracias. Sí, Brenda, le damos para, ¿o vas a comentar algo de esto? Quería comentar algo respecto al concepto de usuario, si me permiten. Perdón, doctora Brenda, es en esta línea de trabajo. Lo primero que quiero señalar es que a mí me parece que estamos asistiendo a una especie de deificación del concepto de usuario. Yo creo que desde la academia estamos obligados a precisar los diferentes sentidos y contextos cognitivos con que se utiliza el término. ¿Por qué? Porque si no, me preocupa que, llevada la discusión al extremo, vayamos a tener que formar una asociación de usuarios, y que entonces esta asociación de usuarios tenga a su representante para que venga y diga yo soy el interlocutor válido, etcétera. Es como pensar que el presidente de la República pues es el hombre que resume el pensamiento de todos los mexicanos, ¿no? Y uno diría, hombre, digo, el señor se ganó unas elecciones, se llevó la rifa del tigre y punto, ¿no? O sea, es una representación y ahí la dejamos, ¿no? Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque debido al carácter de intervención social que caracteriza el trabajo del bibliotecólogo, es decir, el bibliotecólogo interactuando con la realidad debe hacer una diferencia y debe hacer un conjunto de tareas sociales en pro del desarrollo humano y de un conjunto de tareas que se han mencionado de múltiples fórmulas. Pero una cosa es hablar de usuario con fines analíticos y de producción teórica, y otra cosa es hablar de usuarios en términos empíricos y de comunidades de carne y hueso, como hacían referencia. Entonces, simplemente es un prurito metodológico que siempre tengo respecto al uso de la terminología bibliotecológica. Sí, doctora Brenda, por favor. Bueno, yo creo también es muy importante considerar en esta mesa, bueno, si puede alguno ahorita comentarme, ¿qué opina con respecto al valor de la información
¿qué ha hecho IFLA con respecto a todo lo que se está incluyendo como cuestiones adicionales de la información, bases de datos, otros aspectos que se están generando contra la brecha digital que en muchas bibliotecas pues se sigue dando, ¿no? Mientras se sigue dando valor a la información, generando nuevos documentos, por otro lado queda todo este aspecto de que no todas las bibliotecas están en el mismo nivel y que todas pueden utilizar la información de la misma manera, o sea, con un mismo costo-beneficio, que estaría a donde tendríamos que llegar. Gracias. Pregunto al doctor Martínez si contesta y lo contesto yo. El papel de IFLA en este aspecto ha sido generar una serie de lineamientos, guías, manifiestos de carácter general, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de IFLA en diversos aspectos. Hay 40 comités trabajando en bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, educación bibliotecológica, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos ha generado toda una serie de literatura que a partir del año pasado está en libre acceso y en un repositorio. Y además, otro programa que se tiene, que me tocó a mí impulsar, es que estén en español. Entonces, bueno, pues habría que consultarlos y habría que adaptarlos de acuerdo a las necesidades particulares de cada región. No son las mismas de América Latina, Asia, África, etcétera. Y de toda América Latina son diferentes condiciones. Hablamos de América Latina, pero son distintas realidades. Y dentro de un mismo país también son distintas realidades. Entonces corresponde a los profesionales, a las asociaciones, adaptar esos lineamientos, esas guías, esos manifiestos a cada realidad particular. Bien, damos la palabra a la maestra Rosenda, que también. Yo también voy a hablar desde mi perspectiva, que soy bibliotecóloga, pero no bibliotecaria, que la mayor parte de mi ejercicio profesional no ha sido en bibliotecas. Yo lo que veo aquí es que no debemos pensar solo en bibliotecas. Yo no veo al usuario, visto desde un punto de vista de economía de la información, no pienso en usuarios sino en consumidores, y consumidores de información son todos. Y no pensemos nada más en que la información está en los recursos de información académicos, etcétera. Está en todo. Y de ahí la preponderancia de este tipo de artefactos tecnológicos. También lo hablo como pionera de este tipo de tecnologías desde los mediados de los 80s. Los vemos como panaceas inicialmente y después nos damos cuenta que siempre surgirá algo nuevo y mejor. Pero lo nuevo no siempre es mejor, también hay que decirlos. Así como ahora tratamos de transferir archivos utilizando la nueva tecnología y los expertos mejor dicen, mejor regrésate al FTP, aquel que usabas en los 80s, porque es más práctico y más eficiente, ¿no? Entonces, aquí el asunto importante, creo yo, desde nuestro punto de vista, es no ver la información nada más en bibliotecas, sino ver la información en su generalidad. Todos somos usuarios de información de muchos tipos. Y lo que es muy importante es que siempre que hablamos de tecnología decimos, es que ya está aquí. No es cierto, no está aquí. José Alfredo, no está aquí. ¿Qué pasó en Guerrero con un huracán? No está aquí. No había forma de comunicarse, no había telefonía, no había internet, ¿sí? Y esto ha sucedido muchísimas veces y a veces tecnologías mucho más viejas son las que aplican, como el radio de banda ancha. Entonces, aquí el problema es que no todos tienen acceso a la tecnología, pero hay otra cosa peor, que aún teniendo el acceso, o sea, desde el punto de vista tecnológico existe. Desde el punto de vista económico, no es una realidad que todos tengan acceso. Y desde el punto de vista del conocimiento, es que aún teniendo acceso, no lo sabemos usar, ya lo mencionaban ustedes.
¿Realmente explotaron la versión anterior de su software? ¿Realmente explotan su teléfono? Y ahí les va otra de los traductores. ¿Han probado aplicar un traductor automático a un artículo sobre folksonomías? ¿El desastre que arma? ¿O sobre FRBR? Es un desastre porque está fuera de contexto. Yo creo que sí hay que tener mucha precaución. No digo que no sea una tendencia, no digo que hacia allá vaya, es cierto, pero ya también ayer lo decía el doctor Buchás. Una cosa es tener acceso a tanta información y otra es generar conocimiento. Gracias, Rosenda. Ya estamos en tiempo, vamos a cerrar la discusión con una intervención del doctor Ariel. Sí, gracias. Nada más es una pregunta cruzando la temática que es de esta mesa, que es sobre economía de la información, y no sé si alguno de los panelistas pueda ofrecer una respuesta a esta inquietud. ¿No? O sea, no sé si alguno de ustedes tomó atención hacia la otra parte, que es acceso a la información. ¿En qué sentido lo que ustedes expusieron nos lleva a comprender lo del acceso verde y el acceso dorado? Un poco a lo que mencionaba el doctor Ríos, ese comparativo con los nutrientes y todo esto. ¿Qué valor tiene un acceso dorado y qué valor tiene un acceso verde dentro de esta dinámica del acceso abierto? Bien. Perdón, Salvador, ya sé que estamos al final. Yo creo que dentro de estas cosas que es importante mencionar acerca del trabajo que hace el bibliotecólogo en sentido profesional y la interacción que tiene con estos flujos de información, lo primero que había que destacar es que el bibliotecólogo no trabaja con todo tipo de información en todas sus dimensiones. En mi perspectiva, el bibliotecólogo trabaja con aquella información que tiene un valor social, es decir, y permítanme decirlo de ese modo, trabaja con la información que es socialmente valiosa. ¿De dónde le viene este valor? Bueno, pues eso es trabajo de las comunidades. Una comunidad de académicos dirá que para ellos un conjunto de revistas con ciertas características, esa es la información valiosa. En las comunidades de indígenas, en las comunidades de distintos pueblos, etcétera, ellos dirán que para ellos esta información es valiosa y ese carácter cultural le otorga una distinción que para mí es fundamental. El trabajo del bibliotecólogo tiene este sentido social que no es un sentido técnico ni tecnológico, es un sentido absolutamente cultural. Y entonces me parece que este es uno de sus atributos fundamentales. La información con valor social es aquella que nos ocupa. Ahora, parados en esta perspectiva, ¿cómo podemos darle un peso de mayor o menor atributo en términos de valía? Pues eso depende mucho del contexto cognoscitivo en el cual se esté articulando. Una información que ya es conocida, aunque sea valiosa, ya no representa novedad para un grupo académico. Y no quiere decir que no sea información valiosa. Pero para otro grupo académico que tiene otras necesidades de información, ese elemento articulado en ese contexto, por supuesto que tiene un sobrevalor y agradecerá que esté ahí. Entonces, yo creo que depende, Ariel, para contestar de modo concreto, de dos cosas. Primero, de un buen trabajo de descripción, y tú eres experto en el caso de fijar estos puntos de acceso del modo más eficiente y con controles de calidad muy estrictos, que por cierto yo creo que es uno de los controles de calidad que debiéramos tener en la formación de las habilidades de nuestros estudiantes. Y por otra parte, el contexto, digamos la función que cumple, la función cognoscitiva que cumple en el ámbito específico que esté trabajando. Entonces, yo creo que siempre estamos en medio de estos dos ámbitos transitando. Bueno, con esta palabra damos por terminada la sesión final del seminario y pasamos a la clausura y entregarle a nuestros panelistas su reconocimiento. Cuando se dice eso se les da un aplauso a los colegas que nos ayudan. Sí.
Yo quiero pedirles de modo muy breve a los panelistas que me acompañen en esta parte final de la sesión. Quiero agradecer en primer lugar a Salvador Gorbea por la excelente coordinación que nos ha hecho de mesa. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los colegas que me acompañan en esta mesa y que gentilmente acudieron al llamado que hicimos de diferentes partes de América Latina. Aprovecho también para agradecer a todos los colegas que nos siguieron desde los diferentes países, a ustedes en términos presenciales y a todos aquellos que nos han seguido por medios electrónicos. Es más, gracias a esta tecnología me atrevo a agradecer a todos aquellos que van a bajar el video que próximamente será editado y tendrán oportunidad de escucharnos por lo menos y de continuar este diálogo. Quiero señalar también que gracias a toda esta participación en una primera iniciativa que tenemos en este momento, yo creo que es esencial continuar con este diálogo y agradezco también a Salvador que haya hecho esta solicitud de revisar estos documentos que son de circulación internacional, que ahora están traducidos al español y que están a su disposición junto con una documentación inmensa de IFLA, a cual más rica e importante por todo el sentido normativo al que se ha hecho referencia. Así que yo les rogaría que el diálogo que ustedes quieran iniciar, también en función de estas tendencias, lo que nos interesa es propiciar un sentido de comunicación absolutamente horizontal, absolutamente incluyente, absolutamente abierto, en el cual nos hagan llegar sus puntos de vista, porque todo esto nutre una perspectiva de una asociación internacional que a su vez se apoya en la visión de todos aquellos que trabajan por las bibliotecas y que representan en sus sentidos de derechos humanos la voz de los usuarios, como nos ha sido recordado. Quiero pedirles por último que nos acompañen en la segunda edición de este foro que tendremos en la segunda semana de junio, y para lo cual me voy a permitir no solo seguirlos convocando a ustedes, a algunos otros colegas, incluyendo a los colegas de nuestro comité regional, como bien nos apuntaba ayer el doctor Martínez, que también son parte importante de este diálogo. Simplemente quisiera subrayar que este sentido horizontal de la comunicación no tomó en consideración privilegiar esta representación, pero sí nos interesa señalar este sentido absolutamente incluyente del trabajo que queremos seguir haciendo. Por lo tanto, es una agenda abierta, no cerramos con conclusiones, imposible hacerlo. Tenemos muchos elementos de reflexión y creemos que en esta pluralidad y en esta producción de ideas, gracias al diálogo que nos han brindado, se va manifestando la riqueza de nuestras posturas, la riqueza de nuestros puntos de vista, que a su vez creo que nos ayuda a ser más racionales, nos ayuda a dar mayor sentido y proyección nacional y mundial a todo el trabajo que hacemos. De nueva cuenta, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, colegas de mesa, gracias por estar con nosotros y, como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.